Saludos y bendiciones. Qué bueno es estar juntos nuevamente en nuestra aula virtual de Acabi. Siempre es un placer poder compartir con ustedes estos momentos y poderle decir que nosotros seguimos confiando en nuestro Dios. Hoy estamos en la quinta clase de tradiciones y cristianismo y recuerden, Acabi, en nuestra Academia de Capacitación Bíblica, deseamos y anhelamos que nuestra enseñanza gotee como la lluvia, que sean esas gotitas en las cuales usted y yo podamos seguir creciendo en la palabra del Señor y podamos seguir creciendo en el conocimiento de lo que el Señor quiere para nosotros, que podamos vivir de acuerdo a su palabra. Pero tengo que decirles esto en nuestra quinta clase, perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido y estoy hablando de estos temas. Así que vamos a ver un tema bien candente que tiene que ver con las tradiciones litúrgicas en el pueblo evangélico, en el pueblo que honra y glorifica al Señor. Y para esto tengo que aclarar que nosotros participamos de algunas tradiciones y debemos de entender que por una tradición litúrgica estamos seguros de una sola cosa, que se trata de todo, y aquí le voy a añadir, y de todos, o sea, de todo y de todos los que llevamos a cabo en un servicio religioso. Ahí vamos a enfocarnos por tradición litúrgica. La liturgia, ustedes saben, es una forma establecida de hacer un ritual religioso o tener un culto o tener un momento de adoración, por lo que todo lo litúrgico suele ocurrir dentro de una iglesia. Esa palabra que tenemos aquí, la liturgia, es una forma establecida de hacer un ritual, que no se me malinterprete por la palabra ritual, por un rito, pues, a eso, que no se me malinterprete. Estoy hablando de toda acción que llevamos a cabo dentro de la iglesia o dentro de nuestra forma de adorar al Señor, tiene que ver con algo litúrgico. Ahí nos vamos a ir deteniendo. La mayoría de nosotros, estoy hablando del pueblo evangélico, no nos damos cuenta que la tradición jugó un papel muy importante en el establecimiento de nuestra fe. Muchos de nosotros lo podemos ver o lo conocemos, sabemos que históricamente los protestantes evangélicos han considerado la Biblia como la única fuente para la fe y la práctica. Ok, nosotros decimos que solamente la palabra de Dios es nuestra fuente para la fe y la práctica. Sin embargo, la tradición eclesiástica para otros grupos juega un papel muy importante, pero para muchos evangélicos nada tiene que ver la tradición o juega un papel un poco menor en nuestras vidas, en nuestro sistema cultural. Muchos de nosotros decimos, espérate, no, pero sin embargo, más allá de la celebración de ciertas fiestas, sí tiene mucho que ver. Por ejemplo, la tradición, lo acabamos de ver la semana pasada, búsquelo ahí usted, es la clase número 4, donde estamos hablando acerca de lo que es la Pascua. Esa es una tradición, eso es parte de las fiestas, y entonces ahí sí las tomamos muy en cuenta. Inclusive cuando usted vea las tradiciones nupciales, ahí también nosotros tenemos muchas situaciones que vienen de años. Entonces, más sin embargo, mucho pueblo evangélico dice, no, nosotros no practicamos la tradición. Lamento decepcionarte. Sí practicamos muchas tradiciones. Somos parte de muchas tradiciones y por eso es esta clase, las tradiciones en un pueblo evangélico. Hoy estamos viendo las tradiciones litúrgicas, lo que sucede. Entonces, en esta parte, cuando nosotros decimos, no, nosotros no participamos de tradiciones, nosotros tenemos esto, estoy hablando nosotros como pueblo evangélico, decimos, esto es algo de hombre, esto es algo carnal, esto se produce por el ser humano, entonces por lo tanto si viene del ser humano está contaminado y nosotros queremos mantenerlo separado
de las Sagradas Escrituras o de la Biblia. Entonces, debido a esto, a que algunos decimos, no, es que eso no lo quiero, de esto sí lo quiero, es que esto es una pura tradición de hombre. Bueno, déjeme decirle que después de la Reforma, allá cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis, la iglesia protestante, lo que apoyaron en un momento a Martín Lutero, y con el tiempo más adelante, esta iglesia protestante se fue dividiendo en varias denominaciones o también con otras tradiciones. Entre ellos tenemos, usted puede ver que no me voy a detener en esto porque este es otro tema, pero tenemos la iglesia bautista, la cual contiene y mantiene sus propias tradiciones. La iglesia evangélica libre lo hace de la misma manera. La iglesia metodista va por el mismo caminito, o manteniendo su propia tradición, su propia cultura litúrgica. La iglesia de la santidad, que también, por más santa que se crea, cualquier congregación, la iglesia pentecostés, por más que diga que es guiada por el Espíritu Santo, de la misma manera mantienen sus propias tradiciones. Ahorita voy a estar hablando de algunas de esas tradiciones de las cuales somos partícipes. Así que ya con esto le digo que cada denominación mantiene su propia tradición. Cada congregación mantiene su propia tradición. Para algunos, la tradición de cierta iglesia es mala, para otros la conservan y las defienden con todo su corazón, con toda su oración, con todo su conocimiento. Así que entremos a esas tradiciones litúrgicas, porque alguien nos puede decir que Jesucristo estaba en contra de la tradición por aquella ocasión en la cual dijo, peleando, por así decirlo, hablando, discutiendo con la pasión con la cual hablaba Jesús, le dice, porque ustedes dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Ahora, Jesús tiene una tradición, te lo voy a decir rapidito. La tradición en la cual Jesús participa es celebrar el día de la consagración, de la dedicación del templo. Sabe que por más que usted busque en la Biblia, no se encuentra ese tipo de fiesta. Y a Dios le gustan las fiestas. Dios es un Dios de fiesta. Y si no, pregúntele a Moisés ahí y a toda su descendencia que escribió todas las fiestas por las cuales debería de celebrar el pueblo de Israel. Bueno, la fiesta de la dedicación del templo no se encuentra en ninguna parte. Eso sucedió un poquito más allá en el periodo de los macabeos, cuando Antíoco vino y destruyó el templo, y la familia de los macabeos levantaron el templo de nuevo, lo limpiaron, y después apareció la fiesta de la dedicación. Bueno, analícelo usted la escritura. Jesús para ese entonces ya está participando de esa tradición, de esa fiesta. Y hay otras tradiciones en las cuales Jesús participa, pero no las voy a hablar ahora. Ya lo hablaré en su momento, las tradiciones que Jesús participó. Ya lo voy a estar hablando, porque en este texto Jesús está reprendiendo a los fariseos no porque se aferran a la tradición, sino por permitir que las tradiciones distorsionen las cosas de Dios. Vea el video de la semana pasada, cómo las tradiciones de la Semana Santa están totalmente distorsionadas y no van de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Que muchas tradiciones que se celebran hoy alrededor del mundo de Semana Santa, nada tiene que ver con la muerte ni resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A eso Jesús le dijo, se aferran a la tradición de los hombres y dejan la palabra del Señor. Wow. Empecemos por la música. A algunas congregaciones les gusta la música, a otras congregaciones no les gusta la música. Según algunos teólogos, la música nació en el cielo. Ahí está marcando Ezequiel. Se cree que Satanás permitió la música solo para agradarnos a nosotros, para agradar a otros,
pero mucha de esta música no trata de agradar a Dios. Si usted escucha la letra de las canciones de hoy en día, se va a quedar sorprendido. Algunos de ustedes ya saben que esas hablan de todo, pero mucha de esta música no dignifica ni al hombre, ni a la mujer, ni a la creación. Entonces, Satanás la permitió. El origen de esta música, tengo que decirlo, porque fue usada para acompañar las diferentes expresiones religiosas primitivas. Así que la religión vino a ser la sirvienta. Perdón, la música vino a ser la sirvienta de la religión, porque la música expresa emociones, unifica la participación de las personas. Por eso se usa la música en la religión, y todas las religiones antiguas y modernas usan la música. De lo más antiguo que se conoce, por allá en el año 3400 antes de Jesús, antes de Cristo, ya existían esos himnos sumerios con la letra o la lectura cuneiforme, ya en tablillas de arcillas, ya los sumerios, por allá los egipcios, ya mostraban una expresión musical en los cultos en sus templos para adorar a esos dioses falsos. Así que la música viene desde mucho tiempo atrás. Esto es el registro, estoy hablando del registro. Si usted quiere ir a la Biblia, ahí habla de un tal llamado Jubal, que él fue el que inventó los instrumentos. Pero te estoy hablando de estos registros que no están en la Biblia y que ellos ya usaban la música para adorar a sus dioses. La alabanza que nosotros tenemos hoy en día es una expresión para hablar de la perfección de nuestro Dios, de lo que Él es y de lo que Él hace. Y lo hacemos a través de la música. Usted sabe, en nuestro tiempo tenemos una música primero que es alabanza, adoración, vamos, y luego después sigue la adoración, bajan y ahí llevamos la música calmada, primero la alabanza y después la adoración. Entonces esto yo lo escuché de un pastor. ¿Por qué la iglesia evangélica no tiene un momento en que empiece el servicio y entran directamente con la palabra, sino que todos empiezan con la alabanza? Esto es una tradición. Y aquel pastor que yo estaba escuchando decía, es que el pueblo tiene que entrar como al ambiente, tiene que conectarse, porque no podemos dar la palabra así solamente sin que el pueblo esté conectado emocionalmente. Bueno, esa es la percepción de este pastor. Pero vean usted, tradicionalmente, nosotros siempre tenemos primero la música, la alabanza. Ya en el Antiguo Testamento, también la música, la alabanza, jugaba un papel muy importante entre los hebreos en el Antiguo Testamento, y no se diga del Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento empieza con canciones que hablan acerca del nacimiento de Jesús. Ahí tenemos al menos 4 cantos: el cántico de María, de Zacarías, el de los ángeles cuando están cantando, y de Simeón. Ahí hay 4 cantos, ahí están, usted los puede ver en su pantalla. Póngale pausa, abra su Biblia, léalos, y ya en el Nuevo Testamento empieza con alabanza. Yo no estoy diciendo que cantar está malo, ¿ok? Estoy hablando que tradicionalmente nosotros honramos y glorificamos a Dios a través de la alabanza, de la música. La música que nosotros tenemos dentro de nuestra tradición, en nuestra tradición litúrgica, es que la música siempre nos trae valores, nos inspira, mueve nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también nos inyecta esperanza. Es una forma en la cual nosotros estamos exteriorizando lo que somos y lo que creemos y lo que deseamos comunicar a otros. Si usted se da cuenta en uno de los cantos, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido por Dios. ¿Y que empezamos a qué? A exteriorizar lo que somos. Yo soy el pueblo de Dios. Proclamamos quiénes somos nosotros.
por allá, hace muchos años se cantaba otra alabanza que decía, si en verdad eres salvo, di amén. Y luego todos, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Así que allí en la alabanza, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Y así nos podemos llevar todo tipo de música, porque la música manifiesta, públicamente manifiesta en el grupo nuestros valores, nuestros sentimientos, pero también le damos esperanzas a un pueblo. Nosotros vivimos en un tiempo de revoluciones sociales y eclesiásticas. Lo que antes era un tabú para la iglesia, hoy ya es aceptable. La iglesia ha pasado por diferentes etapas y dentro de esas etapas también estaba la música. Y en la música en algunos lugares no era permitido. Todavía hasta hoy en día hay muchas congregaciones, muchos pueblos que no aceptan la música de rock. Dicen, no, eso no es de Dios. Pero sí es bien fácil para muchos aceptar la música en mariachi, la música de banda. Entonces, la música balada. Entonces, ahí es ahí cuando usted ve, estamos en tiempos de revoluciones sociales, pero también eclesiásticas. Entonces, tradicionalmente nosotros defendemos cierto tipo de músicas con las cuales nosotros nos sentimos bien. Pero hay otro tipo de música las cuales nosotros hemos venido rechazando, y hasta dónde entra ese patrón litúrgico tradicional personalizado. Ahí le dije algo bueno para que lo medite. Hasta dónde nosotros estamos defendiendo nuestra tradición, que es personalizada. No es de acuerdo a lo que dice la Biblia. No es de acuerdo a lo que se dice en otros lugares. Porque si nosotros juntamos a un pueblo, vamos a decir un pueblo del África, lo juntamos a ese pueblo del África y lo llevamos a una iglesia europea, y luego también llevamos a un grupo de México con un mariachi, y luego llevamos a otro grupo de allá andino, de los Andes, por allá, ya sea del Perú, Ecuador, y llevamos, o de Colombia, y llevamos a este grupo andino, y usted va a ver 3 tipos o 4 tipos de formas de adorar a Dios, con música totalmente diferente, con ritmos totalmente diferentes. Y entonces usted tendrá derecho a criticarlos a todos y aceptar, pero va a aceptar donde usted se siente cómodo. Los demás van a quedar fuera porque usted no se siente cómodo con ellos. Y llevamos a ese grupo de punk o de rock, también de los Estados Unidos, y usted también ahí los tacha, los acepta. Si usted me dice que, ay, pero la música rock es diabólica, mire de dónde viene. Bueno, yo te voy a decir esto, el mariachi de dónde viene. El mariachi de dónde está, en las cantinas. Así que te puedo catalogar toda la música, pero vayamos a otra de las tradiciones que tenemos nosotros, de las cuales las llevamos aquí. Jesús amaba la música. Jesús como hombre amaba la música. De hecho, en Marcos capítulo 14, ahí Jesús se puso a cantar una canción antes de ir a la muerte. Antes de ir a orar, ahí en lo que se conoce como la Santa Cena, la última cena, ahí Jesús cantó. Esto sí es algo que tengo que decirlo. En la música cristiana no necesita plagiar al mundo. Yo creo que como músicos, como cristianos, nosotros podemos tener nuestra propia tradición, una tradición de la cual podemos tener himnos espirituales y salmos que glorifiquen el nombre del Señor sin necesidad de plagiar lo que el mundo está cantando. Okay, así que la Biblia nos dice, ¿está alguno alegre? Cante salmos, porque hay diferentes tipos de instrumentos en los cuales podemos honrar el nombre del Señor. Hace muchos años la iglesia sufrió cuando iban a subir por primera vez las tamboras, la batería, que iban a traer esos tambores. La iglesia sufrió porque algunos dijeron solamente el órgano, no vamos a tocar otro tipo de instrumento más que el órgano, nada más, el piano, nada más, pero
Ya después empezaron, cuando iban a meter la guitarra eléctrica, esto también fue un escándalo en las iglesias. Así que vámonos rápido porque esto tiene que ver con la música, qué tipo de música. Y llega un momento de hablar de la famosa corbata, la tradición en el pueblo evangélico, que años atrás no se permitía subir a una persona al púlpito, al altar, si no llevaba corbata. Bueno, la corbata tiene su propia tradición desde años, muchos años antes de Cristo, desde el antiguo Egipto, cuando se adoraba a la diosa Isis, cuando ella era una de las diosas que conducía las almas más allá de la muerte, entonces ellos ponían ese tipo de broche aquí en el cuello de la persona que moría, porque este era como una especie de amuleto. El tillet era una especie de amuleto, un atuendo parecido a la corbata, un nudo, el nudo de Isis, o también con otro nombre como la sangre de Isis, porque algunos esos nudos eran hechos pues, también con una piedra, ya sea de jaspe o de cornalina o de un vidrio rojo. Lo ponían aquí porque ese amuleto iba a ayudar a la persona en el traslado de la muerte, que lo llevaba en ese periodo allá. Después de la muerte, esa corbata los protegía de los malos espíritus. Entonces es el nudo de Isis. De ahí es donde viene un origen religioso acerca de la corbata, amarrarle aquí, ¿verdad? Para protegerlo. Y yo creo que con justa razón el salmista David decía en algún momento: Jehová nuestro Dios es, él nos guiará aún más allá de la muerte, tal vez refutando esa doctrina, esa creencia de que necesitaban usar un amuleto para avanzar más adelante allá la muerte. Ya después, con los años, en los tiempos de los romanos, ellos ya usaban esa prenda aquí llamada focale, que tenía que ver con la fauce, con la garganta aquí. Entonces ellos lo usaban, era una forma para protegerse, especialmente dicen algunas personas que era para que los oradores, los predicadores, los maestros se ponían ese focale aquí para protegerse del frío. Pero sin embargo, hay otros que dicen que no se debe usar. De hecho, según la historia, el emperador Augusto tenía un focal, tenía una corbata, pero él solamente se la ponía en su palacio, pero nunca lo usaba en público. Entonces ahí ya tenemos la costumbre romana. Dice que conforme fueron pasando los años, los siglos, fue transformándose aquel nudo de Isis, se fue cambiando, fue sufriendo una transformación, y aquí lo estamos viendo que era después para protegerse, un tipo de bufanda. Y después unos soldados, estos soldados por allá en el año 1618 al año 1648, 30 años de guerra, los soldados croatas llevaban ese tipo de bufanda o de corbata. Usted lo puede ver en la gráfica, que a los franceses les gustó mucho esto y empezaron a usarlo. Esto ya fue con el rey Luis treceavo o 13, Luis 13, es ya lo 13º, debo decir. Rey Luis 13º, él ya traía su corbata, de ahí lo empezó, y usaron el nombre de esos soldados croatas y le llamaron cravate en el francés, y ahí viene ya la palabra corbata. La corbata actual que hoy conocemos existe desde el año 1924, y se dice que este señor masón de la masonería, pues, Jesse Langsdorff, él le dio forma de obelisco, ya la cortó, como usted la puede ver. Y sin embargo, también hay gente que dice que la corbata, este señor Jesse le dio esa presentación del órgano sexual masculino, pero invertido. Usted puede ver en la pantalla la esfinge que tenemos ahí, este obelisco gigante, y lo esfinge
el obelisco, lo podemos ver, y luego podemos ver la corbata. Es lo mismo, solamente que separado. Entonces, ahí usted analice. Veamos el púlpito. El púlpito. ¿Desde cuándo se usa el púlpito? El púlpito viene del latín pulpitum, que significa un estrado más elevado, más arriba. En la gráfica puede ver usted. Esto estaba primeramente en los teatros, que era de donde se cantaba, donde se decía la poesía. Después se llevó a la iglesia. Lo puede ver. Aquí, por aquí pasan los escaloncitos. Déjeme, se lo marco aquí con color. Por aquí venía el predicador y luego subía por estas gradas, subía, y de aquí precisamente, aquí predicaba. Ok, entonces ahí tenemos al predicador ya. De ahí predicaba, de ahí viene el púlpito. Okay. Quien lo usó por primera vez ya fue Juan Crisóstomo. Crisóstomo, que Crisóstomo significa el boca de oro, el pico dorado, el que hablaba bien elocuentemente. Él fue el primero que se subió a una parte más alta y dijo, con el fin de que me entiendan mejor. O sea, él quería estar arriba para que lo vieran y pudieran entender bien sus palabras más. Sin embargo, este papa, San Isidoro de Sevilla, fue el primero, este sacerdote, quien le dio la palabra púlpito por primera vez. Y esto ya fue entre los años 500 después de Cristo. O sea, 100 años después de que Crisóstomo se subió, 100 años después le dijeron, se llama púlpito. La arquitectura de la iglesia occidental, por acá donde vivimos nosotros en América, nosotros hemos visto que todas las iglesias cuentan con una plataforma elevada, algunos están cerradas, solamente hay un espacio para subir o dos por las orillas, por el centro, pero lo demás vemos que está prácticamente elevada, y de ahí es donde predican. Pero fue a partir del siglo IX cuando se empezó a poner dos púlpitos en las iglesias. Dos. Si usted se acuerda, en nuestras tradiciones evangélicas, al púlpito, a donde está el púlpito de donde predica el pastor, el misionero, el evangelista, muchas veces en muchas congregaciones, en muchas congregaciones, no dejan que las personas suban ahí. Entonces, a un lado o debajo del altar, de la plataforma, abajo, está otro púlpito más pequeño. Y si usted sabe de estas tradiciones, entiende de qué estoy hablando. Que el púlpito de que está arriba, nadie lo puede usar excepto el pastor o el evangelista, el misionero. En otras congregaciones, por eso tienen el otro púlpito abajo. De hecho, hay tradiciones de que nadie puede usar el altar y hay que usarlo de abajo. El púlpito que está abajo para testificar, para recoger ofrendas, etcétera, 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 es abajo, pero no arriba del altar. Eso es parte de nuestras tradiciones litúrgicas. La tradición apostólica de la cual Pablo nos quiso dejar a todo lo que él nos dijo, hay tres. Primero, hay que predicar, hay que enseñar. Primera de Corintios 15. Segundo, hay que hablar de esas cuestiones prácticas en la iglesia de las cuales yo estaba hablando. Dos púlpitos, el púlpito de arriba para el pastor, el púlpito pequeño para que se dirijan los servicios y para que hablen ahí las mujeres, o para que hablen la gente que no es bautizada, o para que hablen ahí la gente que no tienen privilegios. Usted sabe, estoy hablando de tradiciones, para que de ahí se hagan esos púlpitos. Entonces, ¿qué dijo esa práctica? Si vamos a tener música con mariachi o música balada, o solamente vamos a aceptar la música de rock, o solamente vamos a aceptar la música del piano, de órgano. Bueno, ahí está todos los estilos de música, qué tipo de canciones vamos a cantar, qué melodía vamos. Entonces ahí está esa parte, cuestiones de práctica en la iglesia. Pero también otra de las tradiciones que Pablo nos dejó es vivir una vida recta, aprender a vivir una vida recta. Eso también es una tradición, que usted y yo vivamos vidas rectas, lo más que se pueda, apegados a la palabra del Señor. Y con esto
Al tratar estos pequeños puntos de la tradición litúrgica, solamente es para motivarte a que busques, investigues y que no juzguemos a otras tradiciones que hay en el pueblo evangélico que no van de acuerdo a nuestras propias tradiciones. Si hay una tradición que no deshonra el nombre del Señor, no tenemos por qué prohibirla, pero tampoco debemos de tratar de forzar, de manipular a otros con nuestras propias tradiciones. ¿Y qué tengo que decirlo ahora? Perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido, porque me atrevo a hablar de estos temas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¿Cuál es tu tradición litúrgica? ¿Cómo honras a Dios? ¿Cómo exaltas a Dios? ¿Cómo motivas a otros? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima, porque Dios nos sigue bendiciendo.